Dios les bendiga, mis amados hermanos de Iglesia Esperanza Viviente, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Es una bendición el poder continuar con nuestra serie de las 12 doctrinas, explorando los fundamentos de la fe. Estamos agradecidos con el Señor porque Dios ha sido bueno con nosotros y para siempre su misericordia. Le damos gracias por suscribirse a nuestra página de Iglesia Esperanza Viviente, por darle clic, por compartir. Es de gran bendición el que usted pueda dar de gracia lo que de gracia ha recibido. Estamos agradecidos una vez más y que el Señor les bendiga. Vamos a entrar en esta mañana de lleno al tema. Vamos a hacer un pequeño resumen. Ya en nuestro primer episodio vimos bibliología, cómo fue estructurada la Biblia, formada la Biblia. Y en el segundo episodio vimos al Dios Padre, cómo es parte de la Trinidad. En el tercer episodio vimos la persona de Cristo, cómo el Señor es 100% hombre y 100% Dios. En nuestro cuarto episodio miramos la obra de Cristo y vimos los roles, las funciones como rey, como profeta, como sacerdote. En nuestro quinto episodio miramos al Espíritu Santo, cómo es parte de la Trinidad y cómo está haciendo la obra santificadora en los creyentes. En el sexto episodio miramos la humanidad y cómo hay un creador detrás de la humanidad y que es el Señor. En nuestro séptimo episodio miramos el pecado, cómo se originó el pecado a partir de la rebelión. En nuestro octavo episodio miramos el pecado, la parte 2, las consecuencias del pecado, cómo el hombre fue destituido de la gloria del Señor. Y en el noveno episodio miramos la salvación y cómo Dios ha dado este regalo tan grande, cómo Dios provee medios al hombre a través de su palabra. Y en nuestro décimo episodio miramos la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Que es el cuerpo místico de Cristo. Son todos los creyentes de todos los tiempos. Y hoy en nuestro 11º episodio vamos a ver el cielo y el infierno. Estamos contentos, aunque este tema es un poco duro, pero es lo que nos habla la palabra de Dios. En muchos lugares, en muchos púlpitos modernos, iglesias modernas, ya no se habla de estos temas que son importantes, que son doctrinas, que es el cielo y el infierno, sino que solo se predica que Dios es amor, que todo va a estar bien, que nada pasa, que si tú haces maldad, Dios no va a hacer nada. Él es un Dios de amor. Pero hoy vamos a aprender demasiado a través, aunque es un pequeño resumen, solo poner bases de lo que es el cielo y el infierno, que el Señor nos ilumine, que su Espíritu Santo nos enseñe en esta mañana. Y vamos a ir ahí a nuestro, porque hoy vamos a ver el cielo. Y vamos a ver dos definiciones de lo que es el cielo. La primera, vamos a ver el cielo como el firmamento, lo que usted mira todo, las estrellas, todo. Y la segunda definición del cielo que vamos a ver es el lugar donde habita Dios. Y lo vamos a ver ahorita en el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Pero aquí en el Salmo 119 se refiere a la primera definición que vamos a ver hoy, que es el firmamento, lo que usted puede ver, las estrellas, todo, los planetas, todo eso, es la primera definición. Por eso dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Y en nuestro siguiente versículo, vamos a ver ahí, que en el Salmo 11:4, el Señor está en su santo templo, en los cielos tiene el Señor su trono, y atentamente observa al ser humano con sus propios ojos lo examina. Mire, y en el Salmo 103:19 dice, el Señor ha establecido su trono en el cielo, su reinado domina sobre todos. Entonces esta es la segunda definición de lo que es el cielo, a través de la palabra de Dios. Aquí en el Salmo 11:4 y en el Salmo 103:19 miramos lo que es el cielo, el lugar donde habita Dios, porque dice, el Señor está en su santo templo, en los cielos tiene el Señor su trono,
y atentamente observa al ser humano con sus propios ojos, lo examina. Y en el 103:19, el Señor ha establecido su trono, dice, en el cielo. Su reinado domina sobre todos. Entonces en el cielo está, miramos aquí, que en los cielos tiene el Señor su trono. Imagínense, ahí está el trono del Señor, ahí donde habita el Señor. Amén. Entonces vamos a ir a nuestro siguiente versículo, porque en aquí en Segunda de Crónicas 7:13, cuando yo cierre los cielos para que no llueva. Mire, aquí vamos a ver las dos definiciones, el cielo como el firmamento y el cielo como el lugar donde Dios habita. Segunda de Crónicas 7:13 dice, cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordena a la langosta que devore la tierra o envíe pestes sobre mi pueblo, pero dice, cuando yo cierre los cielos para que no llueva. Entonces estamos hablando del firmamento, lo que uno mira, la lluvia, como el ciclo del agua que se lleva a cabo y cómo eso, lo que uno mira descender de los cielos, la lluvia, que es una bendición. Y está hablando aquí de la lluvia, literal. Entonces, y dice en el 14, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé, dice, desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Pero imagínense, aquí en Segunda de Crónicas 7, 13, 14, miramos las dos definiciones del cielo. El cielo como el firmamento, porque dice, cuando yo cierro los cielos para que no llueva. Y en el 14 miramos, dice, yo los escucharé desde el cielo y perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Ya vimos que en el cielo está el trono de Dios, ahí donde Dios habita entonces, pero dice que si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora y me busca y abandona su mala conducta, yo los escucharé, dice, desde el cielo. Perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Y aquí, la segunda parte donde habla desde el cielo, nos habla de ahí donde Dios habita, donde Dios tiene su trono. Y en la primera parte, en el 7:13, miramos ahí el cielo como el firmamento. Pero dice, cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordena a la langosta que devore la tierra, o envíe pestes sobre mi pueblo. Amén. Entonces vamos a ir ahí a nuestro... Porque hoy vamos a ver lo que es el cielo. Y vamos a ver algunas definiciones. El cielo es el destino de todos los creyentes. Vamos a ver hoy. Y en el primer punto vamos a ver espiritualmente después de la muerte física. Imagínense, el cielo es el lugar espiritualmente después de la muerte física, porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Entonces, y vamos a ir al segundo punto, que es espiritualmente, dice, en este momento. Y ahorita lo vamos a ver porque dice la Biblia que nosotros somos ciudadanos del cielo, pero dice en un presente somos ciudadanos del cielo. Entonces, el cielo está espiritualmente en este momento. También lo vamos a ver hoy. Y en el tercer punto dice, físicamente después de la resurrección, más la glorificación. ¿Se acuerda usted? Ahorita lo vamos a ver ese punto también. Y vamos a ir a 2 de Corintios 5:8. Así que nos mantenemos, dice, confiados y preferíamos ausentarnos de este cuerpo y vivir, dice, junto al Señor. Porque aquí estamos viendo en 2 de Corintios 5:8 el primer punto, que es el cielo es el destino de todos los creyentes espiritualmente después de la muerte, dice, física. Entonces, por eso, imagínense, en 2 Corintios 5:8, lo que leíamos, aquí nos mantenemos confiados, dice el apóstol Pablo, y preferíamos ausentarnos, dice, de este cuerpo y vivir junto al Señor. Entonces, eso es el cielo, después de la muerte física, pero ahí la muerte es principalmente, dice, es una separación. La palabra muerte quiere decir separación. Entonces la muerte física es la separación del alma, del cuerpo, y la muerte espiritual es la separación del alma de Dios. Entonces necesitamos, ¿verdad?,
nosotros queremos ir al cielo. Cuando nosotros nos ausentemos de este cuerpo y estemos juntos con el Señor por toda una eternidad. Filipenses 3:20, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo donde anhelamos recibir al Señor Jesucristo. Pero dice la Biblia que somos ciudadanos del cielo. Y en nuestro siguiente versículo dice en 1 Corintios 15:54, cuando lo corruptible se revista de incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito, la muerte ha sido devorada por la victoria. Y en nuestro siguiente versículo, en 1 Tesalonicenses 4:17, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Imagínense, pero dice que nosotros somos ciudadanos del cielo. Entonces aún la Biblia dice en 2 Corintios 5:20, dice aquí que somos embajadores de Cristo, como Dios los exhorta a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos que se reconcilien con Dios. Imagínense, somos ciudadanos del cielo. Los creyentes cristianos somos representantes, embajadores de Dios en la tierra, actuando como embajadores enviados del reino celestial. Somos portadores de un mensaje de reconciliación. Somos representantes de Cristo. Entonces, imagínense, aún dice que somos ciudadanos del cielo. Entonces, en nuestra mente no cabe, pero nosotros ya estamos viviendo la eternidad. Nosotros ya estamos, esa parte de que somos ciudadanos del cielo, nosotros lo estamos viviendo porque sentimos la presencia del Señor en nuestra vida. Nosotros ya estamos viviendo la eternidad. Eso implica que aunque se viva en la tierra, se pertenece a un reino eterno y se vive de acuerdo a los principios y a los valores celestiales. Y aún ahí en la Biblia, ahí dices en 2 de Corintios 15:54, leímos ahí que cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible, y dice, y lo mortal de inmortalidad, entonces cumplirá lo que está escrito, la muerte ha sido devorada por la victoria. Entonces, aquí nos habla en 1 Corintios 15:54 que vamos a ser glorificados. Cuando lo corruptible, este cuerpo físico que se corrompe, que sufre oxidación, este cuerpo tras la caída del hombre, este cuerpo es corruptible y este cuerpo físico lo van a transformar. Dice, se revista del incorruptible. Dios nos va a dar un nuevo cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo. Y dice, lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito, la muerte ha sido devorada por la victoria, porque para los creyentes, para los hijos de Dios, la muerte ya no tiene poder. Nosotros somos del Señor, hemos sido comprados con su sangre preciosa y Él es la vida en nosotros. Y también ahí en Tesalonicenses, dice, y antes de pasarme, quisiera leerle 1 Corintios 15:52. En un momento dice, en un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? Un abrir y cerrar de ojos, dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, dice, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Sí? Los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros los que estemos vivos, dice, seremos transformados. Y ahí en 1 Tesalonicenses 4:17 dice, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y estaremos con el Señor, dice, por siempre. Imagínense, pero aquí la palabra que se usa es zarpazo, tomar violentamente. Entonces el Señor nos va a tomar, nos va a arrebatar, pero dice, luego los que estemos vivos, dice, seremos transformados. Entonces este cuerpo corruptible va a sufrir una transformación. Y dice, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos, y los muertos resucitados incorruptibles. Imagínense, los vivos van a ser transformados y los muertos van a ser resucitados incorruptibles. Y dice, y en las nubes, para encontrarnos con el Señor en las nubes, y estaremos con el Señor. Imagínense, Cristo en la cabeza, la iglesia es el cuerpo, está acá, nos encontramos en las nubes y se ensambla la cabeza y el cuerpo. Y dice, y estaremos con el Señor, dice, por siempre. Imagínense, esa es la promesa del Señor, que vamos a estar por toda una eternidad
con Él. Qué glorioso es el Evangelio. Pero imagínense, ¿qué vamos a hacer en el cielo? Muchos nos preguntamos qué es lo que vamos a hacer y ahorita vamos a ver una probadita de lo que va a haber en el cielo y de lo que se va a hacer en el cielo. Pero este tema es muy amplio, solo vamos a hacer una probadita, un pequeño recorrido de lo que vamos a poder hacer en el cielo. Y vamos a ir a nuestro siguiente versículo, en Apocalipsis 5:11. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares y millones de millones. Imagínense todos los ángeles que tiene el Señor. Y dice, cantaban con todas sus fuerzas, dignos el Cordero que ha sido sacrificado, de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza y la honra y la gloria y la alabanza. Pero imagínense, ¿qué está pasando aquí? Se está llevando a cabo un servicio de adoración al Dios de dioses, al Rey de reyes, al Cordero, dice, un servicio de adoración en el cielo. Recuerda que en el cielo ya no va a haber límites de tiempo, no hay 24 horas ni 7 días a la semana. El cielo es eterno, no hay tiempo allá y ahí está el tiempo de Dios, el Kairos, el tiempo de Dios, y vamos a adorarlo por toda una eternidad. Imagínense, vamos a adorar al Señor, pero mire lo que decían estos ángeles, dinos el Cordero que ha sido sacrificado para recibir, mire, 1, el poder, 2, la riqueza, 3, la sabiduría, 4, la fortaleza, 5, la honra, 6, la gloria y 7, la alabanza. 7 cosas recibe el Señor allá en el cielo. Es adorado, hay un servicio de adoración. ¡Qué glorioso! Imagínense estar por una eternidad cantando y adorando al Señor. ¡Qué maravilloso! Y vamos a ir ahí a nuestro siguiente versículo, Apocalipsis 5:13, dice y 14. Y oí una criatura, porque estamos viendo qué vamos a hacer en el cielo. Y oí a cuánta criatura hay en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, a todos en la creación, que dice que cantaban al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos, dice. Y los 4 seres vivientes exclamaron amén. Los ancianos, dice, se postraron y adoraron. Pero mire, miramos aquí, dice que hay una criatura en el cielo, debajo de la tierra, en el mar, y todos en la creación, dice, todos en la creación, dice, 1, cantaban al que está centrado al Cordero, y dice, le daban alabanza, le daban honra, le daban gloria, le daban poder por los siglos de los siglos, y aún los seres vivientes, dice que se postraron y adoraron. Entonces en el cielo se va a cantar, en el cielo se va a adorar, en el cielo se va a postrar uno, en el cielo va a haber alabanza, va a haber gloria, va a haber poder por los siglos de los siglos. Qué maravilloso, pero dice, los ancianos adoraron. Entonces imagínate todas las creaciones del Señor adorando su creación angelical y aún su creación de los que hemos sido transformados, su creación terrenal. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a ir a ver nuestro siguiente tópico, que es las características del infierno. Y aquí vamos a ver en nuestro primer punto, el infierno es la separación eterna de la presencia del Señor. En nuestro segundo punto vamos a ver el infierno es un lugar de tormento eterno. En nuestro tercer punto, el infierno fue creado originalmente para el diablo y sus ángeles. En nuestro cuarto punto, el infierno no tiene escapatoria ni alivio. Imagínense. Y yo le decía al principio, en los púlpitos modernos de nuestros días, hablar del infierno no se habla casi. Hablar del juicio no se habla. Hablar de arrepentimiento no se habla. Entonces no se habla ni del arrepentimiento, no se habla de juicio, no se habla de disciplina, no se habla de
del infierno, sino que se habla de que Dios es amor, que tú puedes hacer lo que quieras, que al cabo Dios es amor. Lo importante es que Dios es amor y que todo en la vida te va a ir bien aunque hagas maldad. Eso se enseña en los púlpitos modernos, que aunque tú hagas maldad, no te va a pasar nada. Pero a través de la Biblia miramos un Dios que corrige, un Dios que da juicio. Hay juicios preventivos, hay juicios, imagínense, un Dios que disciplina. Y eso es el amor, porque Dios al que ama, dice, lo disciplina. Aún la disciplina es parte del amor de Dios. Entonces, queremos ser fieles a Jesús y a lo que Él proclama. Por eso queremos enseñar todo lo que nosotros enseñemos que tenga base en la Biblia. Lo que Jesús enseñó, lo que Jesús proclamó, eso queremos proclamar y eso queremos transmitir. Amén. Entonces vamos a entrar a nuestro primer punto que miramos. El infierno es la separación, dice, eterna de la presencia del Señor. Y vamos a ir a Mateo 25:31, porque ahí vemos una gran ilustración donde está lo de las ovejas y las cabras, donde hay una separación. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Imagínense, se refiere ahí a la segunda venida del Señor. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles se sentará en su trono glorioso, dice. Y todas las naciones se reunirán delante de él y él separará, dice, él separará unos de otros como separa el pastor las ovejas de las cabras. Imagínense, entonces nos está hablando ahí que todos, imagínense, todos, dice, todas las naciones se reunirán delante de él. Entonces, imagínense, ahí van a estar delante del Señor. El Señor va a estar ahí presente, el Señor Jesús, y Él va a hacer esa separación. Imagínense, van a estar delante del Señor y Él va ahí delante del tribunal del Señor. Él va a estar ahí y Él va a hacer la separación. Dice, a unos a la derecha y a otros a la izquierda. Pero imagínense lo que en el 33 lo que dice, pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Imagínense, entonces, ¿quién es el que va a hacer la separación? Dice que Él separará a unos de otros del Señor Jesús. Él es el Hijo del Hombre. Entonces, toda la humanidad será separada, dice, en dos grupos. Toda la humanidad será separada en dos grupos. El Señor va a hacer la separación. Imagínense, Él es el buen pastor. Él es el gran pastor y Él es el príncipe de los pastores. Entonces Él va a hacer la separación, va a separar las ovejas de las cabras. Pondrá, dice, las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Imagínense, las cabras a su izquierda, dice, son los que viven. Usted lo puede leer si lee todo el capítulo de ahí de Mateo 25. Las cabras son los que viven para sí mismos. No les preocupa la necesidad de los demás. Dependen de ellos mismos. Son autosuficientes en su propia mente y en su propia sabiduría. Entonces, imagínense, esos son las cabras del primer grupo. Por eso Mateo 25:41 dice, luego les dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Imagínense. Vamos a leerlo aquí en Mateo 25:41. Luego le dirá a los que están a la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Por eso, al principio decíamos que el infierno es estar apartados de la presencia de Dios. Imagínense, apártense de mí, dice el Señor, lo dice, maldito. Entonces, es estar apartados de la presencia del Dios, maldecidos. Y fuego eterno preparado, que era para el diablo y sus ángeles, pero ahora, en un principio no fue creado para el hombre, pero ahora todos los que hacen maldad van a ir a ese lugar. Imagínense, donde hay fuego eterno. Imagínense. Entonces, por eso ese fuego eterno era preparado para el diablo y sus ángeles, pero ahora todos los que hacen maldad
irán ahí todos los que rechazaron al Señor, todos los que no conocieron al Señor, los que rechazaron al Señor, los que maldicieron al Señor. Imagínate, todas esas personas van a ir al fuego eterno. Ahí van a ser atormentados. Imagínense, por toda una eternidad, separados de la presencia del Señor. Imagínense. Entonces vamos a ir a Mateo 25:46, porque ahí está el otro grupo. Ya vimos el primer grupo, que son las cabras. Los hacen a la izquierda. Imagínense, solo miramos dos grupos en el día final. Las ovejas y las cabras. Los benditos y los malditos. Los que van a la gloria del Señor y los que van al fuego eterno. Pero en Mateo 25:46 dice, y aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Imagínense el segundo grupo. Por eso, si usted puede leer ahí Mateo 25:34-46, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Y dice, ¿cuándo lo hiciste? Por cuanto se lo hiciste a uno de estos mis pequeños hermanos, me lo hiciste a mí. Entonces imagínense, este grupo de las ovejas son aquellos, lo que dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Imagínense, este grupo son estos, los que reciben al Señor, los que creen en su nombre, les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, solo hay dos grupos, los de la izquierda, que son los malditos y está preparado el fuego eterno para ellos, y los benditos del Padre, que van a heredar el reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Qué glorioso es el Evangelio, qué maravilloso. Y vamos a ir ahí a nuestro, mire, ahí unos, les decía, las cabras van a sufrir el castigo eterno, mientras las ovejas, los justos, dice, van a ir a la vida eterna, estar una eternidad con el Señor. Y vamos a ir a Mateo 13:40, porque ahí también se nos habla de otra separación. Ya aquí el Señor Jesús, el Hijo del Hombre, hizo la separación. Aquí en Mateo 25, el Hijo del Hombre es el que hace la separación. Las ovejas a la derecha, las cabras a la izquierda. Los benditos del Padre a la derecha y los malditos a la izquierda. Y los malditos al castigo eterno y los justos, las ovejas, a la vida eterna. Y ahí vamos a ir a Mateo 13:40, porque aquí también vemos otros dos grupos, solo dos grupos. Vemos el trigo y la cizaña. El trigo, que son los hijos del reino, y la cizaña, que son los hijos del maligno. Dos grupos. Allá también miramos dos grupos. Las ovejas, que son los benditos del Padre, y las cabras, que son los malditos, los que van al fuego. Y aquí vemos ahora el trigo, que son los hijos del reino, y la cizaña, que son los hijos del maligno. Y vamos a leerlo ahí, Mateo 13:40. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo, dice 41. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino, dice, a todos los que pecan y hacen pecar. Pero mire, ahora el Hijo del Hombre da órdenes a sus ángeles para hacer esta separación. Y en el 42, los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Imagínense. Pero ahora miramos que aquí en esta parábola del trigo y la cizaña, ahora el Hijo del Hombre da la orden a sus ángeles de que hagan esa separación. Pero dice, esto ocurrirá, dice, hasta el fin del mundo. Imagínense. Entonces, los ángeles van a hacer ahora la separación y arrojarán al horno encendido, dice, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Imagínense. Por eso
Aún la Biblia dice ahí ahí mismo en Mateo 13, pero 36, dice, entonces despedida la gente, dice, entró Jesús a la casa acercándose a sus discípulos, dijeron, explícanos la parábola de cizaña. Respondiendo les dijo, el que siembra la buena semilla es el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es nuestro Señor Jesucristo. El campo, dice, es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo y la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Imagínense, Dios, el Señor Jesús, da la orden a sus ángeles de hacer esa siega, de separar el trigo, y el trigo dice que va a ir a los graneros, mientras que la cizaña la arrojarán al horno encendido. Imagínense, la cizaña al horno encendido y el trigo a los graneros del Señor. Pero aquí va a ser la separación, dice, los ángeles. Qué glorioso es el evangelio. Y vamos a ir dice, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Imagínense eso, dice, recoged primero la cizaña y atadla en manojos pero recoged el trigo, dice, para mi granero. Y vamos a ir a nuestro siguiente versículo ahí. Entonces los justos, dice, brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga, dice, los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. Y vamos a ir ahí a nuestro siguiente versículo en 2 Tesalonicenses 1:8, dice, mire lo que va a pasar para los que no reconocen, no obedecen el evangelio. Dice, en 2 Tesalonicenses 1:8, dice, para castigar a los que no reconocen a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire, el Señor va a castigar, dice, los que no conocen a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos sufrirán, dice, el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia de Dios y de su glorioso poder. Imagínense, por el hecho de no reconocer a Dios y no obedecer a Dios. Entonces, es importante conocer a Dios. Por eso dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y aún dice, mi pueblo perece por causa de conocimiento. Necesitamos conocer al Señor, necesitamos obedecer al Señor, porque la obediencia nos hace permanecer en su amor. Qué glorioso es el evangelio. Y vamos a ir ahí dice, ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia de Dios y de la majestad de su poder. Entonces, imagínense, aquí miramos, antes de pasar a nuestro siguiente punto, estos son los dos grupos que abarcan toda la humanidad. Miren, los que conocen a Dios y obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús, que es el trigo y las ovejas. El trigo y las ovejas son los que conocen a Dios y obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Y el segundo grupo, los que rechazan y desobedecen y no conocen a Dios, que es la cizaña y las cabras. Pero Dios es un Dios de oportunidad, porque Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y Dios tiene paciencia para con nosotros, dice, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hoy vamos a ver nuestro siguiente tópico, que es los ángeles. Y cuando vemos la palabra ángeles, son mensajeros. Y en griego la palabra ángel se traduce como ángelos, que significa mensajero. Esta palabra es de la raíz de español ángel, se refiere a un ser celestial que actúa como intermediario entre Dios y los seres humanos. Y lo que vamos a ver hoy de los ángeles, los ángeles son seres sobrenaturales creados. Los ángeles no deben de ser adorados. Número 3, los ángeles sirven a Dios transmitiendo mensajes, guiando, protegiendo y en ocasiones ejecutando el juicio. Pues vamos a ver nuestro primer punto. Los ángeles son seres sobrenaturales creados, y lo vamos a ver ahí, en Colosenses 1:16, porque por medio de él fueron creadas, dice, todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Imagínense, entonces, los ángeles son seres creados, porque aquí lo estamos viendo, que
son seres sobrenaturales creados por el Señor, porque el Señor es el creador de todas de las cosas, de lo que está en el cielo, en la tierra, lo visible, lo invisible. Todo Dios lo ha sido creado por medio de Él. Dice por medio de Él y para Él. Entonces, imagínense, los ángeles aún es una creación del Señor. Y vamos a ir ahí a nuestro siguiente versículo, Job 38:4, donde imagínense cuando el Señor le cuestionó a Job, porque Job tenía un poco ahí de orgullo, y Job, el Señor tuvo que llevarlo a cuestionarlo para que él reconociera quién era el Señor. Job 38:4, ¿dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo si de veras sabes tanto. Mire, las bases de la... Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones, quién tendió sobre ella la cinta de medir. En el 6, sobre qué están puestos sus cimientos o quién puso su piedra angular. En el 7, mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y los ángeles gritaban de alegría. Pero dice, los ángeles gritaban de alegría. Imagínense. Entonces, los ángeles estuvieron en la creación del Señor cuando Él estaba poniendo las bases de la tierra, cuando Él estaba haciendo todas las dimensiones, los cimientos, poniendo la piedra angular. Ahí estaban los ángeles, gritaban, se regocijaban de gozo porque el Señor estaba creando. Entonces los ángeles estuvieron en la creación antes de que el hombre fuera creado por Dios. Cantaban y gritaban de alegría. Imagínense, Dios, el Señor trabajando, el Señor creando, y los ángeles dice que cantaban, que gritaban de alegría. Imagínense, qué glorioso. Imagínense, Dios trabajando y los ángeles cantando. Imagínense que hasta Dios le gusta trabajar con música. Tenía sus ángeles cantando y Él trabajando, creando, formando la tierra, las bases, los cimientos, y los ángeles cantando de alegría. Imagínense. Y de regocijo. Qué glorioso es el Evangelio. Y luego en el Salmo 103:20, miramos ahí que los ángeles, vamos a leerlo, 103:20, alaben al Señor ustedes sus ángeles, paladines que ejecutan su palabra y obedecen su mandato. Pero los ángeles son soldados, dice, son guerreros, son paladines que defienden las causas justas. En la Biblia, pues el término paladín no se usa directamente, pero el concepto de un paladín es un campeón, un defensor de una causa justa. Se encuentran varios contextos, se refiere a individuos que se destacan por su valentía, su devoción a la verdad y la justicia y su disposición a luchar contra el mal, aunque la palabra paladín directamente no aparece en la Biblia. Miramos a Goliat, que era un paladín, dice algunas versiones. La idea de un paladín es que es un guerrero que defiende una causa justa. Imagínense, estos son hombres guerreros, son los ángeles, pero dice que obedecen, que ejecutan y obedecen su mandato. Imagínense. Y luego, en el Salmo 91:11, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en tus caminos. Pero dice, Él ordenará que sus ángeles te cuiden en tus caminos. Entonces, los ángeles aún nos protegen, aún pelean las batallas por ti, por mí. Los ángeles pelean las batallas, los ángeles nos protegen. Imagínense qué bendición el tener estos ángeles al servicio de los que han de recibir la salvación. Y en nuestro siguiente versículo, Hebreos 1:14, ¿no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han, dice, de recibir la salvación? Imagínense, lo que hacen los ángeles son enviados, ¿verdad?, para los que han de recibir, dice, la salvación. Pero hay versiones que dicen, no son los ángeles espíritus ministradores. En la Biblia ministrar significa servir, atender las necesidades de otro. Especialmente en un concepto espiritual, siguiendo el ejemplo de Cristo, implica cuidar, ayudar, fortalecer a quienes nos rodean, tanto lo espiritual como lo temporal, con amor y compasión. Imagínense, fortalecer, dice, servir, atender
Imagínense todo lo que hacen los ángeles ministradores dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación. Están al servicio de nosotros, los que hemos de heredar la salvación, imagínense, pero dice que servir, atender, fortalecer. Se recuerda al Señor Jesús después de la tentación, dice que ángeles vinieron y lo fortalecieron. Imagínense qué función tan gloriosa que hacen los ángeles de fortalecer, de ministrar, de atender, de servir a los que han de heredar la salvación. Y en nuestro siguiente versículo vamos a ver en Segunda de Reyes que aún los ángeles nos protegen y pelean las batallas por nosotros. Ahí vemos Segunda Reyes 6:16. Si usted recuerda, los asirios tenían sitiado a Eliseo y a su siervo. Y vamos a ver ahí, leerlo. Segunda Reyes 6:16. No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Y entonces Eliseo dice que oró: Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio. La colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Pero imagínense, estos ángeles están al servicio, nos protegen, pelean la buena batalla. Imagínense aquí, cuando uno razona a Dios, cuando uno humaniza a Dios, nuestros ojos no pueden ver ni contemplar el mundo espiritual. Es lo que le pasó a Giezi. Él tenía miedo. Cuando nosotros razonamos, vamos a tener miedo. Porque él miraba todos estaban sitiados. Imagínense, los asirios los tenían sitiados, miraba que eran muchos. Y Eliseo le dice: los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró para que le abrieran los ojos para que él viera. Entonces, mire el poder de la oración para abrir los ojos al mundo espiritual. Qué glorioso es el evangelio. Y el criado pudo ver que estaba lleno de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Imagínense, están al servicio los ángeles para proteger, para pelear las buenas batallas. Imagínense qué glorioso es el evangelio. Hemos oído historias de misioneros en África que los brujos quieren tirar maldición sobre ellos y no pueden hacer nada. Les pregunto: ¿por qué no pueden hacer nada? Porque estaban protegidos por ángeles, por millares, y no podemos hacer nada contra ellos. Entonces imagínense, los ángeles están al servicio de los que hemos de recibir la salvación para fortalecernos, para protegernos, para pelear la buena batalla. Entonces necesitamos nosotros confiar en el Señor. Confiar en el Señor es que nuestros ojos estén abiertos al mundo espiritual, porque dependemos de Dios y no de nosotros. Qué glorioso es el evangelio. Y confiar en nuestras fuerzas, confiar en nosotros mismos, eso nos cierra los ojos al mundo espiritual. Qué glorioso es el evangelio. Y vamos a nuestro siguiente versículo en Apocalipsis 22:8, porque vamos a ver que los ángeles no pueden ser adorados. Dice 22:8: yo, Juan, soy el que envió y oyó todas estas cosas, y cuando lo vi y oí, me postré para adorar al ángel que me había mostrado todo esto. Dice: me postré para adorar al ángel, pero él me dijo: no, cuidado, soy un siervo como tú, como tus hermanos los profetas, y como todos los que cumplen las palabras de este libro. Adora a Dios. Imagínense, pero le dice: no, cuidado. Imagínense. Qué glorioso, hermano. Los ángeles no pueden recibir adoración. Ni San Miguel, hay personas que adoran a San Miguel Arcángel, no pueden recibir adoración. El único digno de adoración es el Señor. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, imagínense Juan allá en la experiencia que tuvo en el cielo, aún en el cielo, allá en esa esfera celestial, allá también lo ubicaron. Allá los ángeles lo ubicaron y dice: hey, yo soy siervo igual que tú. Adora al Señor. Imagínense, lo redireccionaron a quien es el que es digno de adorar. Ellos no permitieron recibir la adoración. Entonces los ángeles no pueden ser adorados. Y qué hermoso que aún en el cielo nos ubiquen a quien hay que adorar. Hay que adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Qué glorioso es el evangelio. Y vamos a ir ahí a ver nuestro siguiente tópico: el diablo y los demonios. Pero antes de entrar en este tema, que es un poco
No hay mucho, Dios como que dejó un poco de sombra, no hay mucha luz eh, hay muchas especulaciones, hay muchas teorías, ¿verdad? Pero lo que queremos es enseñar hoy con base en la Biblia, porque todos podemos especular, todos podemos poner teorías, porque hay mucha gente que dice que los demonios son espíritus humanos, pero que, que fueron enjuiciados. Pero imagínense, la Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Entonces, cuando una persona muere, dice que el cuerpo vuelve al polvo, el alma va a un lugar y el espíritu vuelve a Dios. Entonces, no puede ser eso. Y otros especulan también que son espíritus enjuiciados de humanos en una raza preadámica. Pero tampoco hay mucha luz sobre eso. Entonces, y otros, imagínense, al extremo, se van hasta el otro extremo de que los demonios son un ejército que Dios le hizo al diablo cuando se rebeló. Imagínense, Dios no crea nada malo. Dios crea todas las cosas buenas, perfectas, porque Dios no puede ir en contra de su carácter. Entonces, imagínense pensar que Dios le creó un ejército al diablo después de la caída. No, Dios crea todo perfecto y bueno, porque eso, si no, sería ir en contra de su carácter. Entonces, vamos a entrar de lleno y que a la luz de la palabra vamos a ver algunos puntos, pero el Señor deja solo algunas cosas ahí porque como que Dios quiere que nos enfoquemos más en las cosas de arriba, en conocer a Dios, su poder, su palabra. Qué glorioso es el Evangelio. Y vamos a ver el diablo y los demonios. Y el primer punto, el diablo busca adoración para sí mismo. El segundo punto, los demonios son ángeles caídos que se rebelaron. El tercero, los demonios luchan contra los ángeles. El cuarto, los demonios promueven el mal y la rebelión. El quinto, los demonios tientan a las personas para que pequen. Y el sexto, los demonios se dedican a servir al diablo. Entonces vamos a ver nuestro primer punto. El diablo busca adoración para sí mismo. Entonces vamos a ir a nuestro siguiente versículo. Vamos a ir a Isaías, un pasaje muy conocido. 14:12. ¿Cómo has caído del cielo? Mire, ¿cómo has caído del cielo? Lucero de la mañana, tú que te sometías a las naciones, has caído por la tierra. En el 13, decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte, en el monte, dice, de los dioses. Pero imagínese, el diablo buscaba la adoración para sí mismo. El diablo decía en su corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono. Entonces el enemigo buscaba la adoración, pero también quería la posición, quería el trono del Señor. Imagínense, y quería aún la autoridad, porque dice, gobernaré desde el cielo norte en el monte de los dioses. Entonces quería, imagínense, subir a los cielos, quería la adoración, quería el trono y quería la autoridad de Dios. Pero eso le costó la caída, porque dice ahí, ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Y en Isaías 14:14, subirá a la cresta de las más altas nubes, seré semejante, dice, al Altísimo. Imagínese, quería el trono de Dios, quería la adoración, quería la autoridad, pero ahora también quería, imagínese, ser semejante al Altísimo. Quería ser igual a Dios. Y en el 15 dice, pero ha sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Entonces imagínese lo que le provocó la rebelión. El enemigo quería la adoración, quería el trono de Dios, quería la autoridad, quería ser semejante al Altísimo, pero eso pagó un precio muy alto, le costó la caída. Y en Ezequiel 28 también vamos a ver que ahí también miramos cómo el enemigo, cómo fue su caída. Y vamos a ir a Ezequiel 28, dice 11, el Señor me dirigió la palabra, hijo de hombre, entona una elegía al rey de Tiro y adviértele que así dice el Señor omnipotente, eras un modelo de perfección, dice, lleno de sabiduría y de hermosura. Imagínese,
Pero aquí dice, eras un modelo de perfección. Antes de seguir, yo quiero decirle que ningún hombre es un modelo de perfección. ¿Y qué rey de la tierra estuvo en el jardín del Edén? Entonces, aquí nos está hablando de Luzbel, de su caída. Pero imagínense, fue un modelo de perfección lleno de sabiduría y hermosura perfecta. Entonces, ningún rey de la tierra estuvo en el jardín del Edén y ningún hombre es un modelo de perfección. Entonces, y vamos a ir a nuestro siguiente 28:13. Estabas en Edén. Entonces yo le decía por eso que ningún hombre ha estado en el Edén. Estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas, rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, graney, esmeralda. Tus joyas y encajes están cubiertos de oro, especialmente preparados para ti desde el día que fuiste creado. Entonces, mire, miramos aquí que aún Luzbel es un ser creado, dice, desde el día que fuiste creado. Y en el 14, fuiste elegido querubín protector porque yo así lo dispuse. Estabas en el monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Pero dice, fuiste elegido querubín protector porque así lo dispuse. Estabas en el monte y caminabas sobre las piedras. Pero aún, y luego en el 28:15, desde el día que fuiste creado, es un ser creado. Tu conducta fue irreprochable hasta que la maldad halló cabida en ti. Entonces, hasta que la maldad halló cabida en él. Y en el 16, por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras del fuego. Pero dice ahí que el Señor se halló la maldad en él. Se halló la maldad en él. Imagínese. Y luego, por la abundancia de su comercio te llenaste. Y dice, se halló la maldad, dice, y pecaste. O sea, la maldad se halló cabida en él. Y luego pecó. Imagínese. Y fue expulsado del monte de Dios. Entonces, imagínense lo mismo que hizo Adán y Eva cuando fue expulsado del jardín del Edén. Cuando ellos pecaron, fueron expulsados del Edén. Y es lo mismo que le pasó aquí al enemigo. Cuando él pecó, entonces fue expulsado del monte del Señor. Y aún dice en 28:17, a causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. Mire, a causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría, por eso te arrojé por la tierra delante de los reyes, te expuse al ridículo. Pero dice, a causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. Imagínense, tenía maldad, halló la maldad que había en su corazón y aún el orgullo. La maldad y el orgullo nos llevan a la caída, nos llevan a pecar, a caer y a que seamos expulsados de la presencia del Señor. Entonces, y vamos a ir a leer allá Juan 8, 44. Ustedes son de su padre, dice el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio. Se recuerda que aquí el Señor le dice a los fariseos, ¿verdad? Que de ellos dicen, nuestro padre es Abraham, ¿verdad? Y el Señor le dice, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir desde el principio. Este ha sido un asesino. No se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza porque es mentiroso. Es el padre, dice. Es el padre de mentira. Entonces, imagínense. Pero él es un asesino, dice. Y no se mantiene en la verdad. Mientras que el enemigo vino a robar, matar y destruir. Y el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Y el enemigo no se mantiene en la verdad. Imagínense, porque no hay verdad en él. Entonces, lo que va a hacer mantenernos en la verdad es la obediencia. Lo que va a hacernos permanecernos en el amor de Dios es la obediencia. Entonces, cuando expresa su naturaleza, porque es el padre de mentira. Entonces, imagínense, y nosotros tenemos el padre de toda verdad. Y aún el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a mí. Imagínense, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a mí. Imagínense, qué glorioso es el Evangelio. Y vamos a ir a leer ahí a 1 de Pedro 5:8. Practiquen el dominio propio, manténganse en alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando, dice, a quién devorar.
Entonces el enemigo anda buscando, anda como león rugiente viendo a quién devorar. El padre anda buscando adoradores, vino a buscar lo que se había perdido, imagínense. Y el enemigo anda buscando a quién devorar. Y anda como león rugiente, imagínense. El Señor Jesús es el león de la tribu de Judá, pero el enemigo anda como un león rugiente. Él imita todo lo de Dios. Entonces él anda buscando, dice, a quién devorar, mientras que el Padre busca adoradores y aún el Hijo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué glorioso es el Evangelio. Y vamos a ir ahí a nuestro siguiente versículo, Apocalipsis 12:4. Con la cola, mire, con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó sobre la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera, dice. Pero dice, con la cola arrastró. Entonces aquí nos damos cuenta de dónde provienen los demonios. Cuando el enemigo cayó, dice que arrastró la tercera parte de los ángeles con él. O sea, se rebelaron la tercera parte de los ángeles, el 33.33%, imagínense, de los ángeles. Y Dios tiene millones y millares de ángeles. Y se rebelaron. Entonces, tras la caída, imagínense, estos ángeles que estaban en la presencia de Dios, que tenían esa identidad de que eran mensajeros del Señor, ahora tras su caída, involucionaron, perdieron su identidad de ángeles y ahora se hicieron demonios. Ahora la identidad tras su caída son demonios. La tercera parte dice que se los trajo y fueron arrastrados así. Aquí es donde los teólogos dicen que la tercera parte de los ángeles fue arrojada del cielo por su desobediencia y se convirtieron en demonios. Imagínense, de ser ángeles mensajeros, esa era su identidad, al servicio de Dios. Imagínense, tras la rebelión, cayeron y se convierten ahora en demonios. Imagínense. Entonces, por eso ahí vamos a ir a Mateo 8:28, cuando Jesús llegó al otro lado de la región de los Gadarenos, 2 endemoniados le salieron al encuentro del sepulcro. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. De pronto le gritaron, ¿por qué te entrometes, hijo de Dios? Has venido a atormentarnos antes de tiempo señalado. Imagínense, pero has venido, imagínense, antes de tiempo señalado. Alguien que, imagínense, es fácil cuando alguien se entrega su vida al mal, cuando alguien abre puertas a ser poseído por un demonio o controlado por una fuerza demoníaca. Pero lo que quiero que miramos aquí, que dice, de pronto le gritan, ¿por qué te atormentas? Hijo de Dios, has venido atormentando antes de tiempo señalado. Imagínense, aún los demonios, aún la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, imagínense. Pero no de temor, sino de miedo, que ya están enjuiciados. Entonces, y le decían al Señor, Hijo de Dios, imagínense, los demonios aún reconocen que Él era el Hijo de Dios. Y le decía, has venido a atormentarnos antes de tiempo. O sea que ellos ya saben el tiempo que está establecido para el juicio eterno, donde van a ser atormentados eternamente. Imagínense, reconocieron a Jesús inmediatamente los demonios. Entonces, imagínense nosotros. Por eso nosotros necesitamos conocer a Dios, obedecer su evangelio, no rechazar al Hijo de Dios. Entonces, imagínense, por eso aún la Biblia habla del endemoniado gadareno, también de aquel hombre que dice que rompía, se tiraba piedras, rompía las cadenas. Pero si usted lo lee en casa, ahí dice que tenía un espíritu inmundo. Y después dice que fue libre de ese espíritu inmundo. Y tenía un demonio que se llamaba, imagínense, fue liberado de un demonio. Entonces, qué glorioso y maravilloso es el evangelio. Y aún vamos a ir ahí a nuestro siguiente versículo, porque vamos a ver qué debemos hacer cuando nos enfrentamos a estas fuerzas demoníacas. ¿Qué debemos hacer? ¿Verdad? Cuando Dios nos ha proveído herramientas, Dios nos ha armado. Amén. Vamos a leerlo aquí en Efesios 6:10. Por último, fortalezcámonos con el gran poder del Señor. Y dice, pongámonos toda la armadura de Dios para que pueda hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha
no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Entonces, lo único, Dios ha proveído herramientas, Dios nos ha proveído esa armadura, que nos pongamos el casco de la salvación, el cíngulo de la verdad, la coraza, el calzado, la espada del Espíritu, dice, porque nuestra lucha no es contra seres, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas malignas en las regiones celestiales. El poder de Dios es el único que puede liberar. El Señor Jesús nos ha dado autoridad y es el único que Él es el que puede liberar. No es por nosotros, es el poder de Dios, es su gloria, es su poder. Qué glorioso y maravilloso es el Evangelio. Y vamos a ir, antes de ir terminando, pues vamos a ir a donde Dios nos quiere llevar, al cielo. Vamos a ir a ver Apocalipsis. Ahí Dios nos quiere llevar al cielo. Apocalipsis 21:1. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. En el 2 dice, vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparado como una novia hermosamente vestida para su prometido. Imagínense, hermosamente vestida para su prometido. Ahí es donde Dios nos quiere llevar a la gloria, quiere llevar muchos hijos a la gloria. Y vamos a leer nuestro siguiente versículo. Apocalipsis 21:3. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Mire, qué glorioso estar por toda una eternidad donde nosotros seremos el pueblo de Él. Él acampará con nosotros y Dios mismo estará con nosotros y será nuestro Dios por toda una eternidad. Qué glorioso es lo que nos enseña el Señor. Qué maravilloso. Y vamos a ir a nuestro siguiente versículo. Apocalipsis 21:4. Él nos enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir, dice. Y el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas, y añadió, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Pero imagínense, en el cielo ya no va a haber, Él enjugará toda lágrima y no habrá muerte, ya no habrá muerte, no va a haber llanto, no va a haber dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Entonces vamos a ser transformados, vamos a vivir por toda una eternidad con el Señor, adorando, sirviendo al Señor, cantando al Señor. Qué glorioso es el Evangelio. Y aún vamos a ir ahí a nuestra página de rudeisdisciple.com. Si usted quiere visitarnos, el propósito es ser de bendición y ahí hay varios recursos para que usted vaya, nos visite y edifique su vida. Qué maravilloso es el Señor, qué glorioso y qué maravilloso, qué glorioso. Esto ha sido todo por hoy. Espero ser de bendición. Miramos un poco de bases, pero estos temas son muy abundantes. Entonces espero haber sido de bendición en esta mañana. Y yo solo quisiera decirle que esto ha sido todo por hoy. Y recuerda que en Cristo siempre hay una esperanza viva. Hasta la próxima y el Señor les bendiga. Amén.